firme se encuentra en el aire, está en las enramadas, en el canto de los pájaros, en los riachuelos y en la brisa de la sabana se encuentra. Hay un cantar que ilumina las calles y trasciende lo urbano surcando al vuelo en una sola armonía sinfónica que se nutre de instrumentos. Cuerda, vientos, metales y percusión, un momento sonoro para exaltar a los dioses con sus figuras de resonancias melódicas y sentires. Eso es la música. Y es el Conservatorio de Música del Estado Aragua, una institución donde sus egresados y egresadas han recorrido el mundo, demostrando sus cualidades artísticas, un lugar que es emblema al hablar de patrimonios. Pero dejemos que sean las personas que formaron y forman parte del conservatorio para que nos digan cómo surge y evoluciona esta institución. Sucede a Alexis Rago, el profesor José Vicente Torres, y el profesor José Vicente Torres en el año 1971 crea el Kinder Musical, que hasta hoy se mantiene en el conservatorio. Una de las principales cátedras, o las principales cátedras que siempre han identificado el conservatorio es la cátedra de piano, la de canto y la de guitarra. Siempre han sido cátedras que egresaron excelentes ejecutantes. Se abrieron muchas cátedras con profesores excepcionales que venían de Caracas, la mayoría. El mismo Antonio Lauro, bajo la gestión de Alba Quintanilla, eso fue en el año 79-80, vino el maestro Lauro a dirigir personalmente la cátedra de guitarra. Los madrigalistas de Aragua, que han representado al país, no solo al estado de Aragua, sino al país, nacional e internacionalmente, surgen ahí en el conservatorio, que lo dirigía el profesor Hugo Corsetti. Surge el centro guitarrístico, creado por el profesor Efraín Silva. Y Efraín Silva va a ser una persona determinante en el movimiento musical del estado de Aragua y determinante en todo el movimiento musical y guitarrístico de todo el país. Un movimiento que impulsó el conocimiento y el estudio de la guitarra clásica aquí en Aragua. Surgieron muchos alumnos, muchos ejecutantes, que había como un puente. Cuando terminaban sus estudios aquí en el conservatorio, se iban a Austria a seguir perfeccionando sus estudios. Efraín va a ser un guitarrista referencial, compositor, arreglista, recopilador de la tradición musical venezolana. Un puente también importantísimo hacia otras tradiciones musicales fuera de Venezuela, sobre todo las tradiciones musicales europeas que él pudo visitar. Y la cátedra de guitarra aragüeña en Austria es respetada, es admirada. Profesores venían a los encuentros guitarrísticos que se hacían en Ocumare, que se hacían en Choroní, y quedaban admirados por el trabajo de los compositores e intérpretes aragüeños. Uno de los egresados más prolíficos de aquí de Maracay, del Conservatorio de Maracay, fue el maestro compositor y guitarrista Luis Ochoa. Su trabajo como compositor es conocido mundialmente, es montado por orquestas, si el trabajo es orquestal, es montado por guitarristas europeos, admiran el trabajo del profesor Luis Ochoa. Es uno de los más, tal vez de los más destacados de nuestro conservatorio a nivel internacional. Se estaban celebrando los 40 años del Conservatorio de Música y se le hace un encargo al maestro Luis Ochoa, ya fallecido, y él compone la obra Aragua Libertaria, una obra sinfónico-coral, un oratorio histórico que relata momentos de la épica historia del estado de Aragua. Eso fue un momento bien importante y la obra está ahí, la obra fue representada en su totalidad y después se hizo en varios fragmentos. Quiero destacar que es bajo la dirección del profesor Martín Bielba, que fue director del conservatorio, que el conservatorio logra el estatus de ser reconocido en el Ministerio de Educación. Él es el que ve que los títulos no tenían ninguna validez y él va y hace la gestión y logra el código para que el conservatorio sea reconocido, los estudios, y se otorgan los títulos con el reconocimiento del Ministerio de Educación. Pero las leyes también tienen que favorecer
a ese proceso de transformación. Y ahí es donde está en este momento el nudo crítico. En la ley de educación aparece en un artículo la educación para las artes, pero no está desarrollada. Aparece la educación militar, aparece la educación bilingüe, enfermería, etc. Pero la educación para las artes no aparece desarrollada. Enunciada, aparece enunciada, pero no aparece desarrollada. En esas leyes y en la ley de educación hay que insertar, hay que diseñar una ley que tenga que ver con la formación para las artes. Porque si no se hace, siempre va a quedar a discreción del funcionario de ese momento que las escuelas de arte sigan funcionando. Y no hay un contexto legal como exigir al ente gubernamental para favorecer a la gestión y al desarrollo curricular de las instituciones. Porque generalmente a los estudiantes de arte se les trata igual que cualquier otra institución educativa. Y no es lo mismo. O sea, un estudiante de música generalmente ve materias con un solo profesor, ¿okay? Generalmente, que es su profesor de cátedra, tal vez con otro profesor que sea de teoría o de práctica orquestal. No es como un liceo normal que si hay 12 materias, hay 12 profesores distintos, ¿sí? Por lo tanto, la forma de llevar una institución como el conservatorio tiene que ser muy distinta a la forma de una escuela tradicional. El Estado tiene como una deuda de honor con el conservatorio, porque de ahí han surgido premios nacionales e internacionales de música. Ha sido, digamos, el baluarte del Estado, el orgullo del Estado de Aragua. Por supuesto que la dotación de instrumentos es necesario. Estamos con los instrumentos que consiguió el profesor Rago en el año 67, todavía los mismos instrumentos. Necesitan mantenimiento, necesitan el apoyo realmente gubernamental para que la instalación sea de calidad y siga siendo la representación, bueno, como decir, la niña consentida del Estado de Aragua. Y continuamos con la celebración de esta gala aniversario y es un verdadero placer recibir a las personas que hacen vida en el Estado a través de la música, como lo son los profesionales del Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Bienvenidos. Así es, bienvenidos, bienvenida. Profe, cuéntenos, ¿qué otros aspectos históricos también relevantes que nos pueda comentar, además de los ya mencionados? Bueno, hay un hecho muy importante y es el siguiente, que allí en el Conservatorio de Música se gestan los primeros embriones de lo que sería el sistema de orquestas de Venezuela. Muy a través de la coral y de la orquesta. Se funda la coral del Conservatorio de Música con miras a ese proyecto con el maestro Abreu. Justamente estaba él, estaba el profesor Igor Lanz como director y en ese momento estaba director de la institución el profesor José Vicente Torres, un pianista muy reconocido, ¿no? Entonces, bueno, allí se creó la coral del conservatorio y la orquesta juvenil del conservatorio, que más adelante sale del conservatorio y se convierte en la Coral Filarmónica de Aragua y la Orquesta Filarmónica de Aragua. Entonces, son los embriones de ese sistema de orquesta con el cual, bueno, tuvimos la oportunidad, yo formé parte de esa agrupación. Qué bueno. Entonces, tuvimos oportunidad de viajar ya un muchachito de 13, 14 años, pero montando obras de... Qué experiencia para la edad, ¿no? Sí, y para la época. Correcto. Entonces, montando el Requiem de Mozart, o sea, obras con de gran dificultad, tanto como vocal, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar fuera del país y eso causó un boom, ¿no? Esos muchachitos cantando, no saben leer música, no tienen técnica vocal, pero sin embargo montaron una obra de tal relevancia. Luego hicimos la Pasión según San Mateo y la llevamos afuera también. Entonces eso se gestó en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Imagínate la importancia. Muy interesante, Sí. muy interesante y de la voz de una de las protagonistas. Así es. Y tomando y rescatando un poco sus palabras, yo quisiera preguntarle a los profesores que nos acompañan, ¿qué tiempo es necesario para que un estudiante pueda tener el aprendizaje de un instrumento musical? Sí, es relativo, ¿no? Okay. Si bien el pensum de un instrumento musical puede ser 8 o 10 años, va a depender mucho de la experiencia y de la dedicación que tenga el estudiante, el compromiso que tenga con el estudio diario del instrumento, pudiendo hacerlo en mucho menos tiempo. Pero siempre va a estar acompañado pues, de esa dedicación y disciplina que tenga para el mismo. Palabra clave, disciplina y dedicación. Bueno, fíjate que
con eso tiene que ver la siguiente pregunta que te iba a hacer, que cuál es la manera más efectiva de convertirse en un músico disciplinado para así lograr el renombre que tienen pues todos los músicos en esta región y en este país, ¿no? Sí, en esa formación de la disciplina y del artista como tal, hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto el núcleo familiar, correcto, el cuerpo docente que acompaña al estudiante, la misma institución y todo en este caso de los artistas, la actividad cultural que se gesta en el Estado y también en el país. Así eso es. Tiene que ir acompañado y trabajando juntos para que haya una formación integral y ese talento se pueda desarrollar completamente. Como un profesional, Angie, y la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos un hijo que va a estudiar o incursionar en el mundo del arte, ¿se puede vivir de la música? Bueno, lo que tú acabas de decir es bastante clave, ¿no? Pero muchas personas nos han demostrado que sí se puede vivir de esto. Lo que hay es que tener muchísima disciplina, como mencionaba el profesor, mucha pasión, mucha dedicación y poder, o sea, siempre y cuando tú hagas lo que a ti te apasiona, lo que a ti te... Estar enfocado hacia dónde vas. Has dicho una palabra muy clave que es el enfoque. Siempre y cuando tú estés enfocado, vas a poder vivir arte. Lo demás viene por añadidura. El artista tiene varias facetas. Claro. Faceta de educador, de concertista, de integrarse a otras artes. De investigador. Sobre todo. Pero sí, yo creo que sí, el músico puede vivir de la música. Ya yo respondí. Yo creo que sí. Los actores podemos vivir del teatro. También. Bueno, yo creo que esa pregunta no cabe aquí, Alexander. Estamos con la música. Pero bien, gracias por acompañarnos. Seguimos con más en un ratito, así que vámonos a un corte comercial y ya regresamos con más de este especial. Ya venimos. Sí, señor. Mi nombre es Efraín Silva y en mi condición de músico, pero especialmente fui director del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, me han solicitado que en vista de cumplirse ya 53 años de la fundación de dicha institución, al lado de otras que se decretaron el mismo año. Era un niño aún cuando nos pasaron a los estudiantes de la escuela Pedro Oropesa Volcán a esa nueva institución llamada Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Era el año 67 y en una Maracay todavía pequeña, aquello representaba pues algo insólito. De hecho, para mí me pareció una institución súper hermosa, que en mi condición, bueno, de joven de barrio, de gente humilde, pues me parecía que era algo asombroso y intimidaba, pues. Sin embargo, esa institución, el Conservatorio de Música, realmente fue un punto de partida importante en el desarrollo musical de la región, creo que en buena parte del país, ya que reunió los maestros más connotados de toda Venezuela, que estaban prácticamente concentrados en Caracas en torno a la figura del maestro Sojo y por consecuencia en la creación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la primera orquesta sinfónica que tuvo el país. Hay muchas cosas que hablar en torno a, no solamente a lo que decía anteriormente del impacto extraordinario que el conservatorio tuvo para la sociedad de Aragua, sino también en el aspecto actual. Sin embargo, yo creo que son cosas que están allí, pero que es importante saber qué va a pasar con el conservatorio. Va a continuar su deterioro, esa decadencia tan marcada cada vez mayor, o si tendremos verdaderamente la valentía de sacar adelante las instituciones que tanto nos dieron y tantas satisfacciones le ha dado al país.